En el capítulo anterior estábamos recordando cómo Dios nos ayudó en nuestra primera iglesia infantil y hablábamos de la poca experiencia o la nada experiencia. Nada. Y bueno, ahí estamos recordando y este segundo capítulo queremos seguir recordando todas esas experiencias maravillosas. Hola, soy Rubén Castellanos Y yo, Ángela Rodríguez. y seguimos en nuestra segunda parte animándote que tú no estás solo. Dios siempre va a acompañarte y está contigo en todo. Siempre. Bueno, ¿en qué quedamos Es que la vez pasada? hablando, empieza uno a recordar cosas y cosas y cosas y venía a mi mente los tiempos de campamentos. Ok. Bueno, sí. Bueno, el campamento no podemos decir que fue algo que hicimos ya al final de nuestro paso por este lugar, sino fue algo que fuimos haciendo a medida que íbamos avanzando, ¿no? Sí. Porque lo dijimos la vez pasada cuando estábamos hablando sobre esto de que esa fue una oportunidad que Dios nos dio para afianzar a los niños mucho, ¿no? No, y nosotros también, porque también aprendimos qué era ser un colaborador para un campamento y, y creo que nunca se me va a olvidar el primer campamento donde yo estuve, que me asignaron los niños más pequeños y también eran niños que nunca habían ido a campamento, entonces niños de 4 años, donde hacían cosas que no hacían en su casa y tocaba pues atenderlos, lidiarlos. La que se te hizo popó 4 veces. En un día, sí. En un día, 4 veces le tocó a ella limpiarla. Y eso era algo que ella detestaba mucho, que odiaba que le pasara porque era tremendo. Y mira, Dios te moldeó ahí. Sí, una niña de Kazuka, me acuerdo. Pero bueno, fue muy lindo para ella y para mí. Al final ella no quería separarse de mi lado y pues bueno, fue bonito. Pero porque decía, yo ya sé, si me hago popó, ¿quién me limpia? Ay, no, es que se pone uno a ver y no es que sean malcriados ni no, sino que pues no, niños que no están acostumbrados a desayunar, a tomar un refrigerio, a almorzar, otro refrigerio en la tarde y a cenar. Entonces, pues toda esa comida eso hacía su digestión y pues obviamente no les daba tiempo. Claro, y es importante. Mira que tú acabas de decir algo muy importante y es también el tema de la alimentación, ¿no? Sí. ¿Por qué pasaba esto en un campamento? Pues porque los niños allá recibían desayuno, almuerzo, cena y Dos refrigerios. O sea, ellos estaban comiendo, estaban siendo bien alimentados, cosa que en sus casas tal vez no pasaba, en muchas casas de ellos, ¿no? Muchos niños no tienen ni siquiera una comida, bueno, de pronto a veces pasan su día con una sola alimentación Sí. y pues al recibir toda esta comida, pues su organismo Su está... cuerpo trabaja. Exacto, y va a tener como de cierta manera, digámoslo, un colapso porque, wow, Sí. el estómago, ay, no estoy acostumbrado a No, tanto, claro, tantas pero- cosas tan Pero ricas. bueno, hablando así, eso, unos también que en la noche vomitaban, Ujú. entonces otros que comían y siempre les dábamos un tiempo para que fueran a piscina, pero después de reposar el almuerzo. Y aún así habían muchos que, ¿Y qué me dices de llegar de campamento? Se montaban al bus y la demora era que el primero vomitara y ay, de una empezaban en vez filas, empezaba sí. la fila de... Uy, Y ese bus sí, llegaba oliendo a de mico. todo, sí. Pero bueno, esas fueron experiencias. Pero mira que de todas esas experiencias también el Señor le enseña a uno. ¿A qué? Pues que si ya íbamos a viajar a las 4 de la tarde, No darles comida. no darles Antes comida de salir. antecitos de salir, O sino que no comieran durante el viaje. exacto, el refrigerio se les daba ya. Sí, nosotros normalmente como pues estábamos cerca, porque pues casi siempre hacíamos los campamentos en En Chinauta, Chinauta. entonces llegábamos a Ciudad Bolívar, entonces era mucho más cerca. Salíamos 5 o 6 de la tarde de regreso. Entonces el último refrigerio para ellos era como a las 3:30, 3 de la tarde. Y eso ayudaba. A veces me acuerdo, creo que fue el último,
que entrando ya faltaban 2 cuadras para llegar a la iglesia donde Sí, sí, estábamos sí, sí. y el primero empezó y de una vez como 3 y Sí, yo ya pensé para que llegar. íbamos a llegar invictos hoy, pero no fue así. Pero entonces mira que todo esto lo va enseñando el Señor en el camino, Sí, porque muchos dicen, uy, qué feo que estos chinos se vomiten. Pues tenemos que saber mm, cómo controlar también de cierta manera la alimentación. Eso es como cuando le decimos a unos profes, no le den dulces a los niños de entrada. Cuando tú mm, recibas al niño, no le des un dulce, claro, eso lo porque, activa. porque el dulce los activa. Entonces, pero eso no lo aprendimos nosotros porque tomamos el manual, porque eso No, simplemente porque nos dimos cuenta, viviéndolo. porque lo vivimos, correcto. Sí, Entonces son todas esas experiencias que para eso, o sea, el Señor puso que hiciéramos este video porque creo que estando con estas iglesias que están arrancando el trabajo con nosotros en este 2026, vemos que hay mucha inexperiencia en muchos de ellos sí, increíble. y esa inexperiencia también les lleva a tener temor Ujú, y tal vez a dudar, ¿será que esto sí fue lo que me mandó a hacer el Señor? Yo estoy convencido que el Señor sí te mandó a hacerlo, pero sí, aquí estamos, por eso les decimos, estamos acá para ayudarles, estamos aquí, no se preocupen si tienen que preguntar. A veces pensamos que es una bobada lo que voy a preguntar, pero pues en esa bobada puede haber mucha profundidad y puede haber mucha... claro, es La que respuesta puede ser una respuesta también que tú digas, sencilla. oiga, ¿Cómo no me di cuenta antes? Sí, ¿cómo no me claro. di cuenta antes? Algo muy simple, algo Sí, también muy bobo, pero pero pues si no. no la tienes en el momento, pues te estás complicando la vida por algo bobo que tiene una respuesta boba, pero que te va a ayudar un O montón bueno, con no los niños. boba, No, sencilla, digámoslo así, o sencilla. sea, yo lo estoy diciendo así, es que soy como niño, me estoy volviendo como un niño. Entonces, qué chévere ver estas experiencias que Dios nos da. A mí siempre yo recalco mucho en los hermanos cuando estamos entrenando sobre que no pongan su mirada en los hombres, ¿no? En cuanto a la dependencia económica, ¿no? Y cómo, si habláramos de la economía en la iglesia infantil, ¿cómo tú viste en esta iglesia la dependencia de Dios en el tema económico? Pues cuando decidimos empezar, lo único, o sea, yo no pensaba en eso. Sí sabía que pues debíamos ofrecerles algo a los niños de comer, pues eso siempre ha sido importante. Y, y solamente me preocupaba por preparar clase y porque, no sé, siempre había que llevarles, ¿sí? Entonces, cuando al principio nos tocaba, bueno, que compartir los roscones, a veces partirlos y bueno, todo esto, ya después fue un cambio que los mismos niños se dieron cuenta, porque habían unos desde el inicio que estaban con nosotros y ellos empezaron a darse cuenta cómo el Señor, como si premiara la fidelidad no solo de ellos, sino de nosotros, ¿sí? Aunque no fue Sí, fácil, no creemos que tal vez no lo hacíamos de la mejor manera, pero sí había como ese sentir, como ese impulso de hacerlo, vamos a hacerle, porque pues no ujú, había quien más lo hiciera y pues no nos habíamos preparado todavía como muy bien para hacerlo, pero lo hicimos. Lo sí, hicimos y pudimos ver resultados, pudimos ver cambios, pudimos ver en las cuestiones de meriendas que ya cuando pasamos a un local, a la bodega más grande, los grupos de discipulados se hacían y las meriendas que llegaban para los niños eran increíbles. O sea, es decir, que eran cosas que pues no nos imaginábamos y a final de mes nos tocaba repartir entre todos los niños en bolsitas para que llevaran para su casa. porque ya la siguiente semana Llegaba lo tocaba del o otro llegaba mes. lo del siguiente mes. Entonces, O sea, todos mira éramos, cómo la evolución, ¿no? sí, Pasamos de un rosconcito con un fresco o medio roscón. o medio roscón y cuando había la posibilidad les dábamos un dulce al final también. Ujú.
a darles yogur, a darles fruta de entrada, un yogur, un buen sándwich, o un perro caliente, o una Hamburguesas, hamburguesa. ¿Te sí. acuerdas cuando les cocinamos huevos y les Ay, dimos sí, huevos sí. cocidos con fruta? O Es esos muy eran desayunos completos. Y lo que tú dices es tremendo porque la última semana del mes y teníamos una cantidad de comida ahí que nos tocaba de verdad empacársela a ellos y y es que lleven sí, y no queso, ajá, jamón, y no era porque no se las diéramos, sino ¿no? porque llegaba mucho, les dábamos mucho, pero igual quedaba y no la podíamos dejar Es, perder. y, Entonces ellos llevaban para su casa y ellos eran muy felices también compartiendo con sus familias. y aparte, y aparte que también esto es algo bonito y ver cómo en momentos también de pronto de crisis económica de nosotros, eso fue una bendición también para llenar nuestra nevera con muchos alimentos, porque, pues, o sea, creo que el Señor ponía también para nosotros muchas cosas ahí. Allí mismo en donde teníamos la alianza en ese momento con el Banco de Alimentos y uno poder llegar y que le dijeran, mira, te vamos a dar esto. Y uno decía, pero pues esto no lo voy a poder hacer en la iglesia porque allá no teníamos estufas, no tenía, bueno, Sí. era una estufita pequeñita, pero no teníamos una cocina, no Pero teníamos, ¿te acuerdas que también preparábamos arroz con sí, leche y sí, 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 cosas y llevábamos hechas desde la casa y así es. eso eran Entonces unas mira que aventuras para animar a los chéveres? hermanos, mira que Dios, hemos hablado ya de dos cosas grandes, grandes. La primera, no temas, no te preocupes. Al principio tal vez tú pensarás que estás solo, pero ya Dios, si lo sigues haciendo de la manera correcta o con el amor con el que sé que lo estás haciendo y la dedicación, el Señor va a añadir, va a traer provisión de mano. O sea, porque lo vimos. Empezamos mi esposita y yo y nuestros niños, pero se acuerdan que dijimos la vez pasada en el anterior capítulo que el Señor añadió casi 24 personas. En nuestro equipo de trabajo llegó a tener 24 personas, que éramos la mitad de la iglesia casi y la otra mitad de De diferentes otras iglesias. iglesias. Entonces, ahí vimos la provisión de Dios. Ujú. Lo segundo que estamos hablando, pasamos de un rosconcito con fresco, con una de esos frescos que se preparan con agua y ya, a, a tener unas meriendas que eran impresionantes y aún para que ellos llevaran y compartieran con sus papitos en casa. Sí. Y otra forma que vimos la provisión de Dios, quiero, yo tengo como cuatro en cuanto a específicas y la otra es las celebraciones, cuando hacíamos celebraciones en la Ah, iglesia, sí, con ellos, ¿sí? ¿Te acuerdas esas fiestas de fin de año? sí. Que empezábamos nosotros con la recaudación de regalos y todo esto. Y wow, uno decía, Señor, al principio, 3 meses antes de diciembre, uno decía, bueno, vamos a empezar con esto. Y, y faltaba un mes y no, nadie había dicho nada. Pero cuando menos pensábamos, empezaba a A llegar de todo llegar, lado. sí. La demora era que llegara los primeros y ahí detrás empezaban a llegar. Queremos darles esto, queremos que lleven esto para la cima. Y era lindo porque los niños se iban hasta con 3 regalos el día de la celebración de fin de año, que era, o sea, wow, uno decía, Señor, ¿cómo? Hace un mes no teníamos ni siquiera uno para cada uno y hoy tenemos tres. Y de pronto ustedes dirán, bueno, y si llegaban de a tres, ¿por qué esos otros no los cogían ustedes y se los llevaban a otras iglesias o a otros niños que necesitan? Pues porque era la provisión para Para ellos. ellos. Mm. Porque claramente el donante decía, habían unos donantes que incluso nos decían, ¿te acuerdas que, pero yo quiero ir a ayudar a repartirlos? Ujú, Entonces yo no podía decirle al donante, pero lo que pasa es que los tuyos ya los regalé por otro lado. Porque si no, ujú. perdíamos las bendiciones para la iglesia de los niños Sí, de la cima. Entonces eso también tiene que quedar claro. Uno no puede estar de pronto siendo tacaño con lo que es para ellos.
Claro. Si a mí me decían, tengo este carro, control remoto, último modelo para este niño, yo se lo tengo que dar a ese él. niño. Y yo no decir, no, esto es mucho para ti. No, nunca va a ser mucho. Esos niños son felices con eso. Y otra cosa que veíamos la provisión era con las fiestas de fin de año, ¿te acuerdas? Mm. ¿Cuánto estamos hablando de, digámoslo, no nos vayamos tan lejos, vayámonos al 2016, o sea, hace 10 años? ¿Cuánto podría valer una fiesta con alimentación, con decoración, con todo lo que hacíamos? ¿Cuánto podía valer en ese momento? Por ahí 1,500,000. Sí, 1,500,000, 2 millones de pesos. Y te acuerdas que, mira, es que me llamó tal familia que quiere donar la fiesta para ustedes de fin de año. Sí. Wow, señor, gracias. Entonces uno, Y a uno, veces uno pensando, tal vez no vamos a poder hacer fiesta. sí, Pero exacto. no, ya el Porque Señor lo pues, tenía porque infortunadamente nuestro planeado. pensamiento es limitado. Sí. Y aún viendo a Dios obrar año tras año y que cada día nos llevaba como a un nivel, cada año nos llevaba como a un nivel mayor, ¿no? Porque sí, las fiestas Sí. del principio eran muy sencillas, pero Y de era las... solo para ellos. Sí, Pero ya después fueron fiestas para los niños y sus papás. ¿te acuerdas cuando hicimos el túnel Ajá. de la Con entrada, globos. todo eso, y que esa vez invitamos a los papás Ujú. y esos papás allá brincando, y papás Ay, que no eran sí. creyentes, Ajá. que no eran, o sea, no iban a la iglesia con los Solo chicos iban en en fechas ocasiones especiales, especiales, sí. pero eran papás que estaban dispuestos a que sus hijos y a divertirse con sus hijos. Creo que para esa celebración fue que les dijimos que que la familia fuera con una camiseta Identificado con que algo, los sí. identificara a ellos como Sí, familia. sí, sí. Unos llevaban la camiseta de De mí, yo, Millonarios, de solo mí, yo loca. Nacional, de Y Colombia, de blanco, de azul. Sí, iban de diferentes. otros con la camiseta de la selección Colombia y así, pero eran momentos bonitos, ¿cierto? Sí. Y ya ahí quedaban listos ese descansito para el campamento en enero, porque casi siempre los hicimos en enero, En ¿cierto? enero, En sí. enero. Entonces, esa fue otra forma de ver a Dios obrar. Y, y algo lindo era que de verdad, o sea, uno tiene que hacer gestión. Por eso yo también le digo a los hermanos, o sea, tú tienes que hacer gestión. A veces, yo sé que para la gente a veces es tedioso que uno le diga en un entrenamiento, tienes que hacer un cronograma, tienes que hacer un presupuesto. Y yo les digo, y el presupuesto no es para que High Kids les va a dar toda esa plata que ustedes ponen en el presupuesto. No, es para que ustedes sepan hacia dónde van. Y Sí. cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos, el Señor es el que va añadiendo, ¿Y va cómo poniendo. orar? Y para saber con qué, Señor, necesito 10 millones de pesos para el campamento. Señor, me faltan 3 meses y aún todavía no he conseguido nada. Pero el Señor sí conoce nuestro corazón y sabe qué gestión estamos haciendo y cuán buenos mayordomos somos y nos va llevando a obtener esas cosas, ¿cierto? Sí. Y la otra parte que yo quiero tocar de ver a Dios también obrando así sobrenatural, por así decirlo, fue en el tema de los campamentos. Ay, sí. Porque, o sea, mira, ¿cuántos niños llevábamos en promedio al campamento? ¿60, 70? Sí. Es que al principio se hacían unidos con otras iglesias y ya al final lo hacíamos solo Solos, nosotros. pues porque fue la política En su momento, de la sí. organización Semilla que ya se cambió todo esto, entonces tocaba, era de Pero esa manera. sí, claro, sí fue muy chévere también. Y otra cosa que Dios nos permitió a nosotros hacer ahí fue ser organizados en el tema del campamento. Porque acuérdate, nosotros no empezábamos a orar por un campamento 2 meses antes. Lo hacíamos Desde que llegábamos de este campamento, ya en empezamos enero, hacíamos el a orar campamento. por el próximo. Ya, y les dábamos 15 días a los niños y a finales de enero estábamos ya empezando nuevamente la iglesia infantil y ahí ya les teníamos la alcancía a ellos, ¿te acuerdas? Sí. Ya les decíamos, para el próximo campamento tenemos que reunir por persona 150,000 pesos.
Y ya los niños empezaban a llevar en su alcancía, a llevar sus 100, sus 200 pesos. Ahora, nunca un niño creo que alcanzó a ahorrar más de 10.000 pesos él solito, Pero eran felices pero eran llevando felices su ahorro. aportando. Y eso también les mostraba, porque habían papitos que sí le daban a veces los 500 pesitos para el campamento. Después de mitad de año ya algunos papás sí se ponían más juiciosos también a ahorrar y cosas de estas. Pero también era algo que uno lo hacía con mucho tiempo y durante ese año estaba uno orando. Ahora, ¿qué pasaba? Que también la fe se ponía a prueba faltando 1 o 2 meses para campamento, o Sí. incluso a veces días, que todavía nos faltaba. Pero ahí veíamos también cómo Dios empezaba a orar y decirle uno al Señor, bueno Señor, mira, van 60 niños inscritos, pero apenas tengo lo de 30. Cuando empezaba también el teléfono, los mensajes, mira, el Señor me puso que te ayude con 2 niños. Ay, El sí. Señor me puso que te ayude con 3 niños. El Señor me puso que te ayude con 1. Se unía mucha gente, ¿cierto? Sí. Y Mucha gente gente que que ni uno, conocía, ni nos conocía y ni conocía a los niños. lo uno eso y lo otro, gente que muchas personas que ni siquiera tampoco eran cristianas. Sí, Y Dios usaba incluyendo nuestras familias, Sí, tus exacto. hermanos y mis hermanos. Sí, exacto. Ellos ayudaban un montón. Ponían mis cuñadas, quiero de verdad resaltar a mi cuñado Alfredo, que siempre estuvo ahí ayudando. Ujú. Bueno, y aún todavía ellos esa familia es una de las familias que nos ha donado muchas, Siempre siempre cuando respaldan, respaldamos. apoyan. Y eso lo haces Dios. Ujú. Entonces, si ves que tú no estás solo, no te dé Sí, miedo, cree, afírmate en las promesas del Señor. Si Él te mandó a servir con los niños, Él está ahí respaldando cada uno de los pasos que tú das, pero también tenemos que ser, ahí es donde tú dices, organizados. diligentes. di- y a mí me gustaba ahora con lo de los campamentos también, el Señor nos puso algo a nosotros y fue ser organizados y no regalar por regalar. Sí, bueno, ya en esas cosas de administración y todo eso, ahora pensamos y dice uno a veces, bueno, hubiera podido hacer esto, haber hecho así o haber hecho así, pero pues fue lo que en su momento vivimos y como lo hicimos y bueno, esperamos que todo eso que se sembró en el corazón de los niños, pues siga el Señor permitiendo que dé fruto y cosas que vivíamos dentro de los campamentos, porque era que nos llevábamos los niños 3 días, Ujú. y los papás dudaban mucho en que se fueran con nosotros, porque nos decían: "No, es que ese chino no come, no, es que ese no se baña solo, Él no no, hace es que caso. no obedece". Y nosotros solamente decíamos: "Denos el permiso, fírmenos el permiso y si ellos quieren ir, los llevamos". Y llegaban allá y completamente diferentes. Claro. Comían porque nos decían: "Es que ese niño o esa niña no comen verduras, es que la carne toca ponérsela así, es que él no toca revolverle el arroz con no sé qué, es que", y allá pues a todos se les servía igual, todos comíamos al tiempo y todos comían todo, Ujú. Y comen y lo hacen y y se bañan y obedecen, y van, si vamos a jugar, todos iban a jugar, y si vamos a bueno, ahora, comer, ¿a quién no le gustaría que su vida fuera un campamento, no? sí, claro. A mí me gustaría que Sí, mi a mí vida fuera un también. campamento donde me levantan, así me levanten temprano, pero que me digan, Todo organizado. levántense, vamos a hacer el devocional y ya pasan al comedor, que ahí está el desayuno, Sí, y después vamos a jugar un rato y en esos juegos estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, siendo discipulados y después vamos a almorzar, pasan al almuerzo que ya está todo listo y descansan después un rato, van a volver a jugar otras actividades y bueno, o piscina. sea, yo sé, Sí, pues claro, para nosotros como organizadores eso es agotador, pero para un campista es súper chévere sí. y por eso ellos al final no quieren ni siquiera salir de la finca y lloran. ¿Te acuerdas que muchos Ay, lloraban que yo no quiero lloran. volver a la casa, Sí, que yo me decían, quiero quedar acá? ajá, decían, vamos a empacar maletas. Y unos hacían que no encuentro mi chancla, no encuentro mi zapato, no encuentro mi maleta, no encuentro la toalla.
pero al final siempre aparecía, solo que estaba por ahí escondido y era para dar Y más la tiempo. pregunta, ¿y si había llevado toalla? No. No, eso era otra cosa que a veces ¿Te nos acuerdas tocaba solucionar ropa para que algunos. los niños mismos empacaban como que su maletica? Ay, sí. ¿Te Así como acuerdas la habían vez? unos niños que la Sí, maleta bien todo, organizada, con las lo de cosas de aseo. aseo, zapatos, chanclas, toda su ropa interior, todo limpiecito organizado. Habían unos que llegaban con ¿Te acuerdas la vez que un niño llegó con su maleta y solo llevaba una chaqueta en la maleta? sí. No llevaba nada más. Ay, Dios, Y eso es muy esa vez triste. nos tocó buscar ropa para ese niño porque solo llevaba una chaqueta. Ujú. No Sí, llevaba ni sí, sí, cepillo de sí. dientes, ni chanclitas, ni ropa interior, ni camisetas, ni nada. Nos tocó buscar, solucionar. Y esas son cosas bonitas que uno se acuerda para ver que el Señor nos permitió también ayudar, nos permitió también eh, eh, no lamentarnos ni irnos contra los papás ni nada de No, eso, no, no, sino no. simplemente Vivencias, sí. vivencias que uno dice, wow, Señor, gracias porque esto también moldea nuestro carácter. O Sí. sea, el ver uno, cuánto esto ayudó también a moldear el carácter de nuestros hijos. El no lamentarse porque hoy la carne no era un pedazo así, sino de pronto un pedacito así, ¿sí? Ay, pero es Porque que al pues uno principio vivir cuando allí uno, con estos niños, estar con muchos niños, casi siempre estratos uno, máximo estrato 2, hay niños que su realidad es esa. sí, Y sabernos que nosotros tenemos la oportunidad de desayunar, almorzar, cenar, sí, escoger qué sí, comer. escoger qué comer y que ellos a veces no. Hoy Ujú, tocó aguapanela con pan. Entonces, por eso moldea el carácter de las personas a no estarse quejando. sí, Y a creo que en valorar. nosotros también fue Sí, así. claro. Y mira que siempre acuérdate que yo siempre le daba a los niños, o sea, y a las familias como cuando llegaba, yo ya tenía lo del campamento, es decir, tú como mamita tenías 4 niños, ¿cierto? Y solo habías reunido lo de uno. Yo ya te tenía lo de los otros 3 ahí, Sí. pero yo te hacía esperar hasta el último momento, pues no porque estuviera por dentro, que sufra, no, porque el proceso era, vamos a estar orando, vamos a orar, el Señor va a darte lo del Crean que campamento, todos van a créele al ir. Señor y tal, y al final, bueno, mamita, ya el Señor nos dio lo de 2 campamentos más, entonces toca lo del otro niño que lo reunamos contigo. Ay, sí, listo, voy a mirar y los papás también son fregados, a ver si uno les va a dar todo. Y al final traía lo del otro campamento y uno ya, porque pues a mí me gusta y siempre aconsejo también, no todo gratis. Ujú. O sea, Alex Arias tiene una frase que me gusta como la dice y es, no le voy a dar al Señor algo que no me cueste, ¿sí? Y Sí. es verdad, no le damos, a veces cuando nosotros no le damos al Señor algo que no nos cuesta, como que no lo valoramos. Pero cuando me cuesta, cuando me cuesta y me esfuerzo y Lo sufro. lo sufro y esto, como que eso lo aprecio más y digo, wow, Señor, yo cuánto sufrí para recoger la mitad, pero tú me regalaste la otra mitad, Ujú. gracias. Sí. Sí, me acuerdo una vez una historia, no sé si tú la tienes en mente, cuando de los 4 niños y va y la mamá, la abuela me dice, "Pero es que solo va, yo le dije, yo ya te voy a dar, te voy a ofrendar lo de la mitad de los 4 niños de campamento. Ella hizo cuenta Y rapidito. ella hizo cuentas rápido en su mente, ¿te Sí. acuerdas qué me Sí, dijo? sí, sí, sí. No, pues que vayan solo 2. Entonces que vayan solo 2. Y yo le dije, no, no, mamita. O van los 4 o no va ninguno. No, pero si ya dieron la ofrenda para 2, le dije sí, pero le dije yo no sé, pero tú tienes el corazón para sabiendo que los niños A anhelan esto con escoger todo su cuáles 2 corazón. de 4 cuáles 2 van Le a dije ir ahí, no. no, sí. Entonces allá fue y aparte que pues que ellos tenían su papá, su mamá y pero sino que la abuela era la que se encargaba de traerlos Ujú. y todo. ¿Y qué hizo? Pues consiguió lo de los otros 2. Sí, Lo de la mitad de sí, era ellos. la mitad. O sea, porque así pasa muchas veces, familias, hermanos que nos están viendo. Así pasa, muchas veces nosotros eh, nos dejamos como manejar como de ellos, ¿cierto? Y tocan nuestras emociones, porque van y ponen la carita siempre de, ay, es que yo soy el pobrecito y esto. Pero uno tiene que también
así como Dios ha moldeado nuestro carácter con los niños, asimismo también tiene uno que ser un poco firme, ¿cierto? Sí, educar a las personas. Educarlos también Sí. a ellos y decirles, no, mira, es que esto es un proceso de los dos, no es un proceso solo de nosotros ni es un proceso solo tuyo. Para un papá es fácil decir, pues que no vaya más por Ay, allá, sí. Y uno, no, ¿cómo pero así? pues para nosotros sí es muy doloroso que por unas situaciones, eh, Además, el ambiente que se crea cuando dicen, empieza uno, oh, faltan 8 días para el campamento. Esos niños empiezan esa cuenta regresiva con unas ansias de que llegue el día y 7 días, 6 días, 5 días, al día antes no duermen. ujú. Y esa mañana son los primeros que se levantan y están listos y todo, que llegó el bus, que ya nos vamos a subir, que la maleta, que se despiden de sus papás y sus papás, unos se les aguan los ojos de que mi niño se va y nunca se ha separado de mí, otros, ay, menos mal, me dejaron descansar estos 3 días. Bueno, pero es muy chévere, sí, entonces uno no tiene como corazón para dejarlos, pero bueno. No, bien, y bueno, como lo he repetido hoy varias veces, es el carácter también nuestro siendo moldeado Sí, de la manera como Dios quería moldearlo. Y para que hoy podamos también ser esto, una herramienta para muchos hermanos. sí. Como te dije, Y eso es lo que vimos desde nosotros, ujú, porque muchos voluntarios, colaboradores y otras congregaciones que también tienen su grupo con los niños, también han vivido muchas no, cosas y claro, tienen muchas cosas para contar y perfectamente se quedaría uno experiencias. todo un día hablando y Ujú. contando de cosas que vive con los niños, pero eso es bueno. A veces uno casi nunca lo comparte uno con otras personas porque pues dice uno a quién le interesa. Pero sí hay personas que puede interesarles y servirles mucho porque no es que uno se las sepa todas, pero pues el trabajo hay que Estamos hacerlo dando un poquito de lo que de lo sea. mucho que Dios nos ha dado, porque es mucho lo que Dios nos ha enseñado, es mucho lo que Dios nos ha facilitado también, es Sí, mucho lo que Dios ha hecho con nosotros. No somos merecedores de nada, pero Dios tiene grandes cosas para ustedes. Así como no me cansaré de repetirlo cada vez que tengo esta oportunidad de hablar a través de un video o a través de una capacitación, no pongas tu mirada en los hombres, ponla en Él. Él así tiene es. muchas añadiduras para su ministerio. Así que hermanos, seguimos en este tiempo maravilloso que Dios nos ha dado. Todavía hay mucha tela para cortar, hay muchas cosas que quisiéramos contar, que el tiempo cuando uno menos piensa ya lleva media hora hablando, así que creo que vamos a tener que tomarnos otros capítulos más para seguir hablando de estas cosas lindas que traen gozo a nuestro corazón, que traen nostalgia, pero que es muy lindo recordar. Sí. Entonces, eh, síganos ahí en YouTube, en nuestras redes. Si tienen alguna pregunta, háganosla saber a través de los comentarios y nosotros vamos a estar atentos para responder. Igual, si ustedes conocen y tienen los contactos de nosotros, estamos para servirles. Imagínate Entonces, si vieran de los niños con los que compartimos, vieran esta wow, conversación. súper. Escriban, Escriban, si escriban, tú sí, eres si uno de eres. los chicos que estuvo allá hace 10, 15, 20 años y Dios permitió que nos conociéramos porque trabajamos contigo, escríbenos ahí y que es O, chévere poder o si conocer eres esos la mamá, el testimonios. papá, la Ujú. abuela de uno de los niños también. Bien. Un abrazo grande, seguimos Chao. atentos a seguirnos formando para el Señor. No estás solo, Dios está contigo y te va a ayudar siempre, siempre, siempre. Bendiciones.